Pero a mí, en cambio, era del exterior, sin estar prevenido, sin posibilidad alguna de elaborarlas, era de la carta de Aimé de donde me habían venido aquellas imágenes de Albertín llegando a la ducha y preparando su propina. Precisamente porque en esa llegada silenciosa y deliberada de Albertín con la mujer de gris leía yo la cita que se habían dado, ese acuerdo de ir a hacer el amor a una caseta de duchas que implicaba una experiencia de la corrupción, la organización bien disimulada de toda una doble existencia, precisamente porque me aportaban la terrible noticia de la culpabilidad de Albertín, esas imágenes me habían causado inmediatamente un dolor físico del que ya no se separaría. Pero enseguida el dolor había reaccionado sobre ellas. Un hecho objetivo, por ejemplo, una imagen, es distinto según el estado interior con que se aborda, y el dolor es un modificador de la realidad no menos potente que la embriaguez. Combinado con aquellas imágenes, el sufrimiento las había convertido enseguida en algo absolutamente distinto de lo que pueden ser para cualquier otra persona una dama gris, una propina, una ducha, la calle donde había tenido lugar la llegada deliberada de Albertín en compañía de la dama gris. Todas esas imágenes, ventana abierta a una vida de mentiras y de culpas como yo nunca lo había concebido, mi sufrimiento las había alterado inmediatamente en su materia misma. Yo no las veía a la luz que iluminaba los espectáculos de la tierra. Era el fragmento de otro mundo, de un planeta desconocido y maldito, una visión del infierno. El infierno era todo aquel Baalbek, todas aquellas comarcas vecinas de donde, según la carta de Aimé, ella hacía venir a menudo muchachas más jóvenes que llevaba a la ducha. Ese misterio que tiempo atrás había imaginado en la comarca de Baalbek y que se había disipado cuando había vivido allí, que luego había esperado captar de nuevo al conocer a Albertín porque, cuando la veía pasar por la playa, cuando era lo bastante loco para desear que no fuese virtuosa, pensaba que ella debía encarnarlo. Cómo se impregnaba ahora horriblemente en él todo lo que se refería a Baalbek. Los nombres de aquellas estaciones, Tutainville, Epperville, Inkerville, vueltos tan familiares, tan tranquilizadores cuando los oía por la noche al volver de casa de los Verduri, ahora que pensaba en Albertín, ahora que pensaba que Albertín había vivido en una, que había llegado paseando hasta otra, que a menudo había podido ir en bicicleta a la tercera, excitaban en mí una ansiedad más cruel que la primera vez, cuando los veía con tanta turbación desde el pequeño ferrocarril local al lado de mi abuela antes de llegar a Baalbek, que aún no conocía. Es uno de los poderes de los celos descubrirnos hasta qué punto la realidad de los hechos exteriores y los sentimientos del alma son algo desconocidos que se presta a mil suposiciones. Queremos saber exactamente las cosas y lo que piensa la gente por la simple razón de que no nos importa. Pero en cuanto tenemos el deseo de saber, como lo tiene el celoso, entonces es un vertiginoso caleidoscopio donde ya no distinguimos nada. Albertín me había engañado. ¿Con quién? ¿En qué casa? ¿Qué día? Aquel en que me había dicho tal cosa, en que yo recordaba haberle dicho esto o lo otro en el curso de la jornada. No sabía nada. Tampoco sabía cuáles eran sus sentimientos hacia mí, si nos inspiraba el interés, la ternura, y de pronto recordaba cierto incidente insignificante. Por ejemplo, que Albertín había querido ir a San Martín-le-Bellevue, diciendo que le interesaba ese nombre y quizás simplemente porque había conocido a alguna campesina del lugar. Mas de nada servía que Aimé me hubiera informado de lo que le había dicho la mujer de las duchas desde el momento en que Albertín debía ignorar eternamente que me había enterado. En mi amor por Albertín, la necesidad de saber siempre había sido superada por la necesidad de demostrarle que sabía, porque esto hacía caer entre nosotros la separación de ilusiones diferentes, a pesar de no haber tenido nunca por resultado que Albertín me amase más, al contrario. Pero desde que había muerto, la segunda de estas necesidades estaba amalgamada al efecto de la primera: representarme la conversación en que habría querido comunicarle lo que había averiguado, no menos vivamente que la conversación en que le habría preguntado lo que yo no sabía, es decir, verla a mi lado, oírle responderme con bondad, ver engordársele las mejillas, a sus ojos perder su malicia y entristecerse, es decir,
seguir amándola y olvidar la furia de mis celos en la desesperación de mi aislamiento. El doloroso misterio de esta imposibilidad de hacerle saber alguna vez lo que había averiguado y de establecer nuestras relaciones sobre la verdad de lo que apenas acababa de descubrir y que quizás solo había podido descubrir porque estaba muerta, sustituía su tristeza por el misterio más doloroso de su conducta. ¿Cómo? Haber deseado tanto que Albertín supiese que me había enterado de la historia de la sala de duchas. Albertín, que ya no era nada. Esa era también una de las consecuencias de la imposibilidad en que estamos cuando tenemos que reflexionar sobre la muerte, de representarnos algo distinto de la vida. Albertín ya no era nada, pero para mí era la persona que me había ocultado que tuviese citas con mujeres en Baalbek y que imaginaba que había conseguido hacérmelo ignorar. Cuando razonamos sobre lo que ocurrirá después de nuestra propia muerte, ¿no es también nuestro ser vivo lo que por error proyectamos a ese momento? Y a fin de cuentas, lamentar que una mujer que ya no es nada ignore que hemos averiguado lo que hacía 6 años antes, ¿no es mucho más ridículo que desear que el público siga hablando favorablemente dentro de un siglo de nosotros, que estaremos muertos? Si hay más fundamento real en lo segundo que en lo primero, las quejas de mis celos retrospectivos no dejaban de proceder del mismo error de óptica que en los demás hombres el deseo de la gloria póstuma. Sin embargo, si esa impresión de cuanto había de solemne solemnemente definitivo en mi separación de Albertín había sustituido por un momento a la idea de sus faltas, no hacía más que agravarlas confiriéndoles un carácter irremediable. Me veía perdido en la vida como en una playa ilimitada donde estaba solo y donde, en cualquier dirección que caminase, jamás volvería a encontrarla. Por suerte encontré muy oportunamente en mi memoria, porque siempre hay toda clase de cosas, peligrosas unas, otras saludables, en ese revoltijo en que los recuerdos solo van aclarándose uno a uno. Descubrí, como un obrero, el objeto que podría servirle para lo que quiera hacer, una frase de la abuela, hablando de una historia inverosímil que la mujer de las duchas le había contado a Madame de Villeparisis. Me había dicho, es una mujer que debe de tener la enfermedad de la mentira. Este recuerdo me fue de gran ayuda. ¿Qué alcance podía tener lo que le había dicho la mujer de las duchas a Aimé? Sobre todo porque, a fin de cuentas, ella no había visto nada. Se puede ir a tomar unas duchas con las amigas sin que por ello haya que pensar mal. Quizá la mujer de las duchas, para presumir, exageraba la cantidad de la propina. A François le había oído afirmar yo una vez que mi tía Leonie había dicho en su presencia que tenía 1 millón al mes para sus gastos, lo cual era pura locura. Otra vez que había visto a mi tía Leonie dar a Eulalia 4 billetes de 1000 francos, cuando un billete de 50 francos plegado en 4 me parecía ya poco verosímil. Y de esta forma intentaba, y poco a poco conseguí, deshacerme de la dolorosa certeza que tanto esfuerzo me había costado adquirir, zarandeado como siempre estaba entre el deseo de saber y el miedo a sufrir. Pudo entonces renacer mi ternura, pero enseguida, junto a esa ternura, una tristeza de verme separado de Albertín que quizá me volvía más infeliz aún en las horas recientes, cuando lo que me torturaban eran los celos. Pero estos últimos reaccionaron de pronto al pensar en Baalbek, debido a la imagen que repentinamente volví a ver, y que hasta entonces nunca me había hecho sufrir y hasta me parecía una de las más inofensivas de mi memoria. La imagen vista de nuevo por azar del comedor de Baalbek por la noche, con toda aquella gente al otro lado de la cristalera, apiñada en la sombra como ante la cristalera luminosa de un acuario, mirando a los extraños seres desplazarse en la claridad, rozándose. Nunca había pensado en ello. En su aglomeración las pescadoras y las chicas del pueblo, con las pequeñas burguesas celosas de aquel lujo nuevo en Baalbek, aquel lujo que, si no la fortuna, al menos la avaricia y la tradición, prohibían a sus padres, pequeñas burguesas entre las que seguramente estaba casi cada noche Albertín,
a quien yo no conocía aún y que sin duda levantaba allí alguna chiquilla con la que se reunía minutos más tarde en la oscuridad, sobre la arena, o bien en una caseta abandonada al pie del acantilado. Después era mi tristeza lo que renacía. Acababa de oír, como una condena al exilio, el ruido del ascensor que, en lugar de pararse en mi piso, subía más arriba. Sin embargo, la única persona cuya visita hubiese podido desear yo no vendría nunca. Estaba muerta. Y pese a ello, cuando el ascensor se detenía en mi piso, me palpitaba el corazón. Durante un instante me decía, ¿y si en última instancia todo esto no fuera más que un sueño? Quizás sea ella. Está a punto de llamar. Vuelve. François va a entrar a decirme, con más susto que rabia, porque todavía es más supersticiosa que vengativa y tendría menos miedo a la viva, que a la que tal vez crea un aparecido, nunca adivinará el Señor quién está ahí. Trataba de no pensar en nada, de coger un periódico, pero la lectura de aquellos artículos escritos por gente que no sentían verdadero dolor me resultaba insoportable. De una canción insignificante, el uno decía, hace llorar, cuando yo la habría escuchado con tanto júbilo si Albertín hubiera estado vivo. Otro, gran escritor sin embargo, porque lo habían aclamado al apearse de un tren, decía haber recibido entonces testimonios inolvidables, cuando yo, si los hubiese recibido ahora, ni siquiera habría pensado en ellos un instante. Y un tercero aseguraba que, de no ser por la odiosa política, la vida de París sería plenamente deliciosa, cuando yo sabía que, incluso sin política, esa vida no podía ser para mí sino atroz, y me habría parecido deliciosa, incluso con política, si hubiera recobrado Albertín. El cronista cinegético decía, estábamos en el mes de mayo. El cronista cinegético decía, estábamos en el mes de mayo, esta época es realmente dolorosa, digamos mejor siniestra, para el verdadero cazador, porque no hay nada, absolutamente nada a lo que disparar. Y el cronista del salón, antes esta manera de organizar una tristeza infinita, si por la fuerza de lo que sentía, ante esta manera de organizar una expresión, siéntese uno presa de un inmenso desánimo, de una tristeza infinita. Si por la fuerza de lo que sentía me parecían falsas y pálidas las expresiones de quienes no sentían verdaderas dichas o desdichas, en cambio las líneas más insignificantes que, por remoto que fuera, podía relacionarse con Normandía o con Niza o con los establecimientos hidroterápicos o con la Berma o con la princesa de Guermantes o con el amor o con la ausencia o con la infidelidad, volvían a poner bruscamente delante de mí, sin que tuviera tiempo de apartarme, la imagen de Albertín, y de nuevo me echaba a llorar. Además, por regla general, esos periódicos no podía siquiera leerlos, porque el simple gesto de abrir uno me recordaba a la vez que yo los hacía iguales cuando Albertín estaba viva, y que ahora ella ya no lo estaba. Los dejaba caer sin tener fuerza para desplegarlos hasta el final. Cada impresión evocaba una impresión idéntica, pero herida porque de ella se había eliminado la existencia de Albertín, de suerte que nunca tenía el valor de vivir hasta el final aquellos minutos mutilados. Aun cuando poco a poco Albertín dejó de estar presente en mi pensamiento y de ser todopoderosa sobre mi corazón, sufría de pronto si, como cuando ella estaba allí, tenía que entrar en su cuarto, buscar una luz, sentarme junto a la pianola. Dividida en pequeños dioses familiares, Albertín habitó mucho tiempo en la llama de la vela, en el pomo de la puerta, en el respaldo de una silla, y en otros dominios más inmateriales, como una noche de insomnio o la desazón que me producía la primera visita de una mujer que me había gustado. Pese a esto, las pocas frases que mis ojos leían en una jornada, o que mi pensamiento recordaba haber leído, me provocaban a menudo unos celos crueles. Para ello necesitaba no tanto proporcionarme un argumento válido en favor de la inmortalidad de las mujeres, como devolverme una vieja impresión ligada a la existencia de Albertín. Transportadas entonces a un momento olvidado cuya fuerza aún no había embotado en mí el hábito de pensar en él,
y en el que Albertine todavía estaba viva, sus faltas adquirían una cosa más cercana, más angustiosa, más atroz. Volví a preguntarme entonces si era seguro que las revelaciones de la mujer de las duchas fueran falsas. Una buena manera de saber la verdad sería enviar a Aimé a Touraine, a pasar unos días cerca de la villa de Madame Bontemps. Si le gustaban los placeres que una mujer consigue con las mujeres, si había sido para no privarse más tiempo de ellos, por lo que me había dejado, una vez libre Albertine debía de haber tratado de entregarse a ellos y conseguirlos en una zona que conocía y a la que no habría elegido retirarse de no haber pensado que encontraría más facilidades que en mi casa. Probablemente no había nada de extraordinario en el hecho de que la muerte de Albertine hubiera modificado un poco mis preocupaciones. Pero cuando nuestra amante está viva, tanto mis preocupaciones. Cuando nuestra amante está viva, una gran parte de los pensamientos que forman lo que llamamos nuestro amor nos viene durante las horas en que no está a nuestro lado. Por eso nos acostumbramos a tener por objeto de nuestros ensueños a un ser ausente y que, aunque lo esté solo por unas horas, durante esas horas no es más que un recuerdo. De modo que la muerte no cambia gran cosa. Cuando Aimé volvió, le pedí que partiese para Châtellerault, y así, no solo por mis pensamientos, por mis tristezas, por la desazón que me daba el nombre ligado, aunque remotamente, a un ser concreto, sino también por todas mis acciones, por las indagaciones que emprendía, por el empleo que hacía de mi dinero destinado íntegramente a conocer las acciones de Albertine, puedo decir que todo ese año mi vida siguió estando ocupado por un amor, por una verdadera relación, y la que era su objeto era una muerta. Se dice a veces que algo de un ser puede subsistir después de su muerte. Si ese ser era un artista y puso algo de sí mismo en su obra. De la misma manera, quizá, que una especie de esqueje arrancado de un ser e injertado en el corazón de otro prosigue en él su vida, aun cuando haya perecido el ser del que fue sacado. Aimé fue a alojarse cerca de la villa de Madame Bontemps, trabó relaciones con una doncella, con un alquilador de coches, a cuya casa iba a menudo Albertine para alquilar uno para toda la jornada. Esas gentes no habían observado nada. En una segunda carta, Aimé me decía haberse enterado por una pequeña lavandera del pueblo de que Albertine tenía una manera muy particular de apretarle el brazo cuando le devolvía la ropa. Pero decía, esta señorita nunca le había hecho nada más. Mandé a Aimé el dinero que pagaba su viaje, que pagaba el daño que acababa de hacerme con su carta, y sin embargo me esforzaba por curarlo diciéndome que era una familiaridad que no probaba ningún deseo vicioso, cuando recibí un telegrama de Aimé. He sabido cosas interesantísimas, muchas noticias para el señor. Sigue carta. Al día siguiente llegó una carta cuyo sobre bastó para que me echara a temblar. Había reconocido que era de Aimé, porque cada persona, hasta la más humilde, tiene bajo su dependencia a esos pequeños seres familiares, los al mismo tiempo vivos y acostados en una especie de embotamiento sobre el papel, los caracteres de su escritura, que sólo él posee. Al principio la pequeña lavandera no quiso decirme nada. Aseguraba que Mademoiselle Albertine nunca había hecho más que pellizcarle el brazo, pero para hacerle hablar la llevé a cenar, le hice beber. Entonces me contó que Mademoiselle Albertine se reunía con ella a menudo a orillas del Loira cuando iba a bañarse, que Mademoiselle Albertine, que tenía la costumbre de levantarse muy temprano para ir a bañarse, tenía la costumbre de reunirse con ella a la orilla del agua, en un lugar donde los árboles son tan espesos que nadie puede verte, y, además, a esa hora no hay nadie que pueda verte. Luego, la lavandera traía a sus amiguitas y se bañaban, y después, como allí ya hacía mucho calor y pegaba con fuerza incluso bajo los árboles, se quedaban en la hierba, secándose, acariciándose, haciéndose cosquillas, jugando. La pequeña lavandera me confesó que le gustaba mucho divertirse con sus amiguitas y que, viendo que Albertine se frotaba siempre con ella en su albornoz, ella se lo había hecho quitar y le hacía caricias con la lengua a lo largo del cuello y de los brazos, hasta en la planta de los pies que Mademoiselle Albertine le tendía. La lavandera se lo quitaba también, y jugaban a empujarse al agua.
Esa noche no me dijo más, pero totalmente entregado a sus órdenes y dispuesto a hacer lo que fuera por complacerle, me llevé a dormir conmigo a la pequeña lavandera. Me preguntó si quería que me hiciese lo que le decía a Mademoiselle Albertine cuando ésta se quitaba el traje de baño, y me dijo, si hubiera visto cómo se estremecía esa señorita, me decía, ah, me vuelves loca, y se ponía tan nerviosa que no podía dejar de morderme. Aún vi la huella en el brazo de la pequeña lavandera, y comprendo el placer de Mademoiselle Albertine, porque esa pequeña es realmente muy hábil. Yo había sufrido mucho en Bâle cuando Albertine me reveló su amistad por Mademoiselle Vinteuil, pero Albertine estaba allí para consolarme. Cuando luego, por haber intentado conocer demasiado las acciones de Albertine, había conseguido hacer que se marchase de mi casa, al anunciarme François que ya no estaba allí y encontrarme solo, había sufrido más. Pero al menos la Albertine que había amado seguía estando en mi corazón. Ahora, para castigarme por haber llevado demasiado lejos una curiosidad a la que, contrariamente a lo que había supuesto, la muerte no había puesto fin, lo que en su lugar encontraba era una muchacha diferente, que multiplicaba las mentiras y los engaños allí donde la otra me había tranquilizado con tanta dulzura, jurándome no haber conocido nunca aquellos placeres que, en la ebriedad de su libertad reconquistada, había ido a saborear hasta el delirio, hasta morder a esa pequeña lavandera con la que me encontraba al salir el sol a orillas del Loira, con la que se encontraba al salir el sol a orillas del Loira, y a la que decía, me vuelves loca. Un Albertine diferente, y no solo en el sentido en que entendemos la palabra diferente cuando se trata de los demás. Si los demás son diferentes de lo que hemos creído, esa diferencia no nos afecta en profundidad, y como el péndulo de la intuición no puede proyectar fuera de sí más que una oscilación igual a la que ha ejecutado en el sentido interior, es sólo en unas regiones superficiales de su ser donde situamos esas diferencias. Tiempo atrás, cuando me enteraba de que a una mujer le gustaban las mujeres, no por eso me parecía una mujer distinta, de una esencia peculiar, mas si se trata de una mujer a la que amamos, para desembarazarnos del dolor que sentimos ante la idea de que eso puede ser, procuramos saber no solo lo que ha hecho, sino lo que sentía al hacerlo, qué idea tenía de lo que hacía, y entonces, descendiendo cada vez más por la profundidad del dolor, llegamos al misterio, a la esencia. Sufría hasta el fondo de mí mismo, hasta en mi cuerpo, en mi corazón, mucho más de lo que hubiera hecho sufrir el miedo a perder la vida por aquella curiosidad a la que colaboraban todas las fuerzas de mi inteligencia y de mi inconsciente. Y así era como ahora proyectaba en las profundidades mismas del Albertine cuando llegaba a saber cuanto llegaba a saber de ella. Y el dolor, de este modo, había hecho penetrar en mí a tal profundidad la realidad del vicio de Albertine que prestó mucho más tarde un último servicio. Como el daño que yo había hecho a mi abuela, el daño que a mí me había hecho Albertine fue un último vínculo entre nosotros dos, un vínculo que sobrevivió incluso al recuerdo porque, con la conservación de energía que posee todo lo que es físico, el sufrimiento no necesita siquiera las lecciones de la memoria. Del mismo modo, un hombre que ha olvidado las bellas noches pasadas al claro de luna en los bosques todavía sufre de los reumatismos que allí cogió. Estos gustos que ella negaba y que tenía, estos gustos cuyo descubrimiento me había llegado no en un frío razonamiento, sino en el ardiente sufrimiento sentido al leer estas palabras, me vuelves loca, sufrimiento que les daba una particularidad cualitativa, estos gustos se agregaban a la imagen de Albertine, no sólo como se agrega al cangrejo ermitaño la nueva concha que arrastra consigo, sino más bien como una sal que al entrar en contacto con otra sal cambia su color, más aún su naturaleza. Cuando la pequeña lavandera había dicho probablemente a sus amigas, imaginaos, no lo hubiera creído, pues bueno, la señorita también lo es. Lo que añadían a la persona de Albertine para mí no era sólo un vicio que antes no habían sospechado, sino el descubrimiento de que era otra persona, una persona como ellas, que hablaba su misma lengua,
lo cual, al hacerla compatriota de otras, aún me la volvía más extraña. Demostraba que lo que yo había tenido suyo, lo que llevaba en mi corazón, no era sino una pequeñísima parte de ella, y que el resto, que adquiría tanta extensión por no ser sólo esa cosa ya tan misteriosamente importante, un deseo individual, sino el ser común a ella y a otras, me lo había ocultado siempre, me había mantenido siempre al margen, como una mujer que me hubiera ocultado que era de un país enemigo y espía, y que hubiese obrado más traicioneramente incluso que una espía, porque ésta solo engaña sobre su nacionalidad, mientras Albertín lo hacía sobre su humanidad más profunda, sobre el hecho de no pertenecer a la humanidad común, sino a una raza extraña que se mezcla y oculta en ella sin fundirse jamás. Yo había visto precisamente 2 cuadros del Stier con mujeres desnudas en un paisaje frondoso. En uno de ellos, una de las muchachas levanta el pie como debía de hacer Albertín cuando se lo ofrecía a la lavandera. Con el otro empuja al agua a la otra muchacha que resiste alegremente, el muslo levantado y el pie apenas metido en el agua azul. Ahora recordaba que ese muslo levantado formaba con el ángulo de la rodilla el mismo meandro de cuello de cisne que formaba la inclinación del muslo de Albertín cuando estaba a mi lado en la cama, y muchas veces había querido decirle que me recordaba aquellas pinturas, pero no lo había hecho para no despertar en ella la imagen de cuerpos desnudos de mujeres. Ahora la veía reconstruir junto a la lavandera y sus amigas, el grupo que tanto me gustara cuando estaba sentado en medio de las amigas de Albertín en Balbec. Si hubiera sido un esteta solo sensible a la belleza, habría admirado que Albertín lo reconstruiría 1000 veces más hermoso. Habría admitido que Albertín lo reconstruiría 1000 veces más hermoso ahora que sus elementos eran las estatuas desnudas de diosas como las que los grandes escultores desparramaban en Versalles bajo los bosquetes, o en los estanques daban a lavar y pulir a las caricias del agua. Ahora, junto a la lavandera, la veía muchacha a orillas del agua, en su doble desnudez de mármoles femeninos, en medio del bochorno de las vegetaciones y metidas en el agua como bajo relieves náuticos. Acordándome de lo que Albertín era sobre mi cama, creía ver su muslo recogido. La veía. Era un cuello de cisne que buscaba la boca de la otra muchacha. Entonces ya no veía siquiera un muslo, sino el cuello atrevido de un cisne, como el que, en un apunte trémulo, busca la boca de una leda vista en toda la palpitación específica del placer femenino, porque no hay más que un cisne y ella parece más sola, lo mismo que al teléfono se descubren las inflexiones de una voz imposible de distinguir hasta que no se ha disociado de un rostro en el que se objetiva su expresión. En ese apunte, en lugar de ir hacia la mujer que lo inspira y que está ausente, sustituida por un cisne inerte, el placer se concentra en la que lo siente. Por instantes, la comunicación entre mi corazón y mi memoria se interrumpía. Lo que Albertín había hecho con la lavandera ya solo me lo notificaba abreviaturas cuasi algebraicas, incapaces de representarme nada. Pero 100 veces por hora la corriente interrumpida se restablecía y un fuego del infierno quemaba sin piedad mi corazón mientras veía a Albertín, resucitada por mis celos y realmente viva, embararse bajo las caricias de la pequeña lavandera a la que decía «me vuelves loca». Como estaba viva en el momento de cometer su falta, es decir, en el momento en que yo mismo me encontraba, no me bastaba saber que esa falta habría querido que ella supiese que lo sabía. Por eso, si en esos instantes me apenaba pensar que no volvería a verla nunca, esa pena llevaba la marca de mis celos, y, totalmente distinta de la desgarradora pena de los momentos en que la amaba, no era más que la pena de no poder decirle «creías que no ibas a ver nunca lo que has hecho después de haberme dejado. Pues mira, lo sé todo, la lavandera a orillas del Loira. Le decías, me vuelves loca. He visto el mordisco». Sin duda yo me decía, ¿por qué atormentarme? La que tuvo placer con la lavandera ya no es nada.
Por lo tanto, no era una persona cuyas acciones sigan teniendo valor. No se dice a sí misma que yo sé, pero tampoco se dice que no sé, porque no se dice nada. Por este razonamiento me persuadía menos que la vista de su placer, que me devolvía al momento en que lo había experimentado. Lo que sentimos solo existe para nosotros y lo proyectamos en el pasado, en el futuro, sin dejarnos detener por las barreras ficticias de la muerte. Si mi pena por el hecho de que estuviese muerta sufría en esos momentos la influencia de mis celos y adoptaba esta forma tan particular, esa influencia se extendió de modo natural a mis sueños de ocultismo, de inmortalidad, que no eran más que un esfuerzo por intentar realizar lo que deseaba. Por eso, si en aquellos momentos hubiera conseguido evocarla haciendo girar una mesa, como en otro tiempo le parecía posible a Bergot, o encontrarla en otra vida, como pensaba el abad X, lo habría deseado solo para decirle: sé todo lo de la lavandera. Le decías: me vuelves loca. He visto el mordisco. Lo que vino en mi ayuda frente a esa imagen de la lavandera fue, cierto que después de haber durado un rato, esa misma imagen, porque realmente solo conocemos lo que es nuevo, lo que introduce bruscamente en nuestra sensibilidad un cambio de tono que nos golpea. Eso que el hábito no ha sustituido aún por sus pálidos facsímiles. Pero fue sobre todo ese fraccionamiento de Albertín en numerosas partes, en numerosas Albertines, lo que resultaba su única manera de existir en mí. Volvieron momentos en los que sólo había sido buena, o inteligente, o seria, o incluso más apasionada por los deportes que por cualquier otra cosa, y en el fondo no era justo que ese fraccionamiento me calmase. De hecho, si en sí mismo no tenía nada de real, si dependía de la forma sucesiva de las horas en que ella se me había parecido, forma que seguía siendo la de mi memoria, pero la curvatura de las proyecciones como la curvatura de las proyecciones de mi linterna mágica dependían de la curvatura de los cristales coloreados, no representaba a su manera una verdad, esta muy objetiva, a saber, que cada uno de nosotros no es sino que contiene numerosas personas, que cada uno de nosotros no es uno, sino que contiene numerosas personas, no todas del mismo valor moral, y que si Albertín viciosa había existido, eso no impedía que hubiese habido otras. Aquella a la que le gustaba hablar conmigo de San Simón en su cuarto, aquella que la noche en que yo le había dicho que teníamos que separarnos, había respondido en un tono tan triste: esa pianola, este cuarto, pensar que nunca volveré a ver todo esto, y cuando vio la emoción que mi mentira había terminado por comunicarme, había exclamado con una compasión tan sincera: oh no, cualquier cosa antes que apenarle. De acuerdo, no intentaré volver a verle. Entonces dejé de estar solo, sentí desaparecer aquel tabique que nos separaba. Desde el momento en que esa Albertín buena estaba de vuelta, yo había recuperado a la única persona a la que podía pedir el antídoto de los sufrimientos que Albertín me causaba. Cierto que seguía deseando hablarle de la historia de la lavandera, pero ya no era a la manera de un triunfo cruel y para demostrarle maliciosamente que la sabía. Como hubiera hecho de haber estado viva Albertín, le pregunté tiernamente si la historia de la lavandera era cierta. Me juró que no, que Aimé no era muy verídico y que, para aparentar que se había ganado bien el dinero que yo le había dado, no había querido volver con las manos vacías y había hecho decir a la lavandera lo que él había querido. Seguramente Albertín no había dejado de mentirme. Sin embargo, en el flujo y reflujo de sus contradicciones, sentía que, gracias a mí, se había producido cierta progresión, que al principio ni siquiera me hubiera hecho confidencias, quizás desde luego involuntarias, en una frase que se escapa, no habría podido jurarlo. Ya no me acordaba, y además tenía unas formas tan extrañas de llamar a ciertas cosas que esto podía significar esto o no significarlo. Pero la percepción que había tenido de mis celos la había llevado luego a retratarse horrorizada de lo que al principio había confesado complaciente. Por otra parte, Albertín no tenía necesidad siquiera de decírmelo. Para persuadirme de su inocencia me bastaba besarla,
y podía hacerlo ahora que había caído el tabique que nos separaba, semejante a ese otro impalpable y resistente que tras una pelea se alza entre dos enamorados y contra el que se estrellarían los besos. No, no tenía necesidad de decirme nada. Aunque la pobre pequeña hubiera hecho lo que hubiese querido, había sentimientos en los que, por encima de lo que nos dividía, podíamos unirnos. Si la historia era cierta y si Albertín me había ocultado sus gustos, no era para no hacerme sufrir. Tuve la dulzura de oírselo decir a ese Albertín. Por otro lado, ¿había conocido otra alguna vez? Las dos mayores causas de error en nuestras relaciones con otro ser son tener uno buen corazón o bien a ese otro ser amarlo. Amamos por una sonrisa, por una mirada, por un hombro. Eso basta. Entonces, en las largas horas de espera, de esperanza o de tristeza, fabricamos una persona, componemos un carácter. Y cuando más tarde tratamos a la persona amada, por crueles que sean las realidades ante las que estamos, ya no podemos quitar ese carácter bueno, esa naturaleza de mujer que nos ama, al ser que tiene cierta mirada, cierto hombro, del mismo modo que no podemos quitarle, cuando envejece, su primera cara a una persona que conocemos desde su juventud. Evoqué la bella mirada bondadosa y compasiva de aquella Albertín, sus mejillas regordetas, su cuello de grano grueso. Era la imagen de una muerta, pero como esa muerta vivía, me fue fácil hacer enseguida lo que hubiera hecho infaliblemente de haber estado viva a mi lado, lo que haría si alguna vez había de encontrarla en otra vida. La perdoné. Los instantes que había vivido junto a esa Albertín eran para mí tan preciosos que hubiera querido no dejar que se me escapase ninguno, pero a veces, igual que se recuperan las migajas de una fortuna disipada, encontraba algunos que habían parecido perdidos. Al anudarme un pañuelo detrás del cuello, en lugar de hacerlo por delante, recordé un paseo en el que nunca había vuelto a pensar y en el que, para que el aire frío no pudiera atacar mi garganta, Albertín me lo había arreglado de esa manera después de haberme besado. Ese paseo tan simple, devuelto a mi memoria por un gesto tan humilde, me produjo el placer de esos objetos íntimos que han pertenecido a una muerta querida, que nos trae su vieja doncella y que tanto valor tienen para nosotros. Mi dolor se enriquecía con ello, sobre todo porque en aquel pañuelo no había vuelto a pensar nunca. Ahora Albertín, dejada otra vez libre, había reemprendido el vuelo. Hombres y mujeres la seguían. Vivía en mí, me daba cuenta de que aquel gran amor prolongado por Albertín era como la sombra del sentimiento que había tenido por ella, del que reproducía sus diversas partes y obedecía a las mismas leyes que la realidad sentimental que reflejaba más allá de la muerte. Porque sentía que, si entre mis pensamientos por Albertín podía colocar algún intervalo, de haber puesto demasiados, ya no la habría amado. Esos cortes me la habrían vuelto indiferente, como ahora lo era mi abuela para mí. Demasiado tiempo pasado sin pensar en ella hubiera roto en mi recuerdo la continuidad, que es el principio mismo de la vida, y que sin embargo puede rehacerse pasado cierto intervalo de tiempo. ¿No había ocurrido así con mi amor por Albertín cuando estaba viva, que había podido reanudarse después de un intervalo bastante largo durante el que había estado sin pensar en ella? Pero mi recuerdo debía obedecer a las mismas leyes. No habría podido soportar intervalos más largos porque, como una aurora boreal, no hacía sino reflejar después de la muerte de Albertín el sentimiento que yo había tenido de ella. Era como la sombra de mi amor. Otras veces mi dolor asumía tantas formas que en ocasiones ni siquiera lo reconocía. Deseaba tener un gran amor, quería buscar una persona que viviera a mi lado, y esto me parecía la señal de que ya no amaba a Albertín cuando era la de que seguía amándola. De hecho, esa necesidad de un gran amor no era lo mismo que el deseo de besar las mejillas regordetas de Albertín, más que una parte de mi pena. Solo cuando lo hubiera olvidado podría parecerme más sensato, más feliz, vivir sin amor. De este modo, mi añoranza de Albertín, porque era la que provocaba en mí la necesidad de una hermana,
la volvía insaciable. Y a medida que mi añoranza de Albertín se atenuase, la necesidad de una hermana, que no era más que una forma inconsciente de esa añoranza, sería menos imperiosa. Y sin embargo, esos dos residuos de mi amor no siguieron, en su disminución, una marcha igual de rápida. Había momentos en que estaba decidido a casarme. Tan profundo era el eclipse que sufría el primero, mientras el segundo, por el contrario, conservaba una gran fuerza. Y en cambio, más tarde, una vez desvanecidos mis recuerdos celosos, a veces, de repente, me subía al corazón una ternura por Albertín, y entonces, pensando en mis amores por otras mujeres, me decía que ella los habría compartido, y su vicio se volvía algo así como una causa de amor. A veces mis celos renacían en momentos en que ya no me acordaba de Albertín, aunque fuese de ella de quien entonces estaba celoso. Creía estarlo de André, de quien en ese momento me informaron de una aventura que tenía, pero André no era para mí otra cosa que un testaferro, un camino de enlace, una toma de corriente que me ligaba indirectamente a Albertín. Así es como, en sueños, se da otra cara, otro nombre, a una persona sobre cuya identidad profunda, sin embargo, no podemos engañarnos. En última instancia, a pesar de los flujos y reflujos que en estos casos particulares contradecían esa ley general, a los sentimientos que Albertín me había dejado les costó más esfuerzo morir que al recuerdo de su causa primera. No solo a los sentimientos, también a las sensaciones. Diferente en esto de Swann, que cuando había empezado a dejar de amar a Oder, ni siquiera había podido recrear dentro de sí la sensación de su amor. Me sentía reviviendo todavía un pasado que no era más que la historia de otro. Mi yo, en cierto modo partido en dos mitades, mientras su extremidad superior ya estaba dura y enfriada, seguía ardiendo en su base cada vez que una chispa volvía a hacer pasar la vieja corriente. E incluso cuando mi mente había dejado hacía mucho de concebir a Albertín, y como ninguna imagen suya acompañaba a las palpitaciones crueles que la suplían, a las lágrimas que soportaban a mis ojos un viento frío que soplaba como en Baalbek sobre los manzanos ya rosas, llegaba a preguntarme si al renacimiento de mi dolor no se debía a causas puramente patológicas, y si lo que yo tomaba por la reviviscencia de un recuerdo y la última fase de un amor no era más bien el inicio de una enfermedad del corazón. En ciertas afectaciones hay accidentes secundarios que el enfermo se ve fácilmente llevado a confundir con la enfermedad misma. Cuando cesan, le sorprende encontrarse menos alejado de la curación de lo que había creído. Así había sido el sufrimiento provocado, la complicación incluida por las cartas de Aimé sobre el establecimiento de duchas y las lavanderas. Mas un médico del alma que me hubiera visitado habría descubierto que, en cuanto al resto, mi pena misma mejoraba. Verdad es que, como yo era un hombre, uno de esos seres anfibios inmersos simultáneamente en el pasado y en la realidad actual, dentro de mí seguía existiendo una contradicción entre el recuerdo vivo de Albertín y el conocimiento que tenía de su muerte. Pero esa contradicción era en cierto modo la inversa de lo que había sido antes. La idea de que Albertín había muerto, esa idea que en los primeros tiempos venía a combatir en mí con tanta vehemencia la idea de que estaba viva, que me veía obligado a escapar delante de ella, como los niños cuando llega la ola, esa idea de su muerte había terminado por conquistar en mi interior, a favor mismo de esos ataques incesantes, el lugar ocupado hacía poco todavía por la idea de su vida. Sin que me diera cuenta, ahora era esa idea de la muerte de Albertín y no el recuerdo presente de su vida lo que formaba en su mayor parte el fondo de mis ensueños inconsciente, de modo que si los interrumpía de repente para reflexionar sobre mí mismo, lo que me causaba asombro no era, como los primeros días, que Albertín, tan viva para mí, pudiera no existir sobre la tierra, pudiese estar muerta, sino que Albertín, que no existía ya sobre la tierra, que estaba muerta, hubiera permanecido tan viva en mí. Construido por la continuidad de los recuerdos que se siguen unos a otros,
el negro túnel bajo el que mi pensamiento soñaba despierto desde hacía demasiado tiempo para preocuparse siquiera por él, se interrumpía bruscamente en un intervalo de sol cuando a lo lejos un universo risueño y azul donde Albertín solo era un recuerdo indiferente y lleno de encanto. ¿Es esa, me preguntaba, la verdadera? ¿O lo es el ser que en la oscuridad en que yo daba vueltas desde hacía tanto tiempo me parecía la única realidad? El personaje que había sido yo hacía tan poco tiempo todavía y que solo vivía en la perpetua espera del momento en que Albertín iría a darle las buenas noches y a besarle, una especie de multiplicación de mí mismo me hacía figurarme ese personaje como si no fuera más que una débil parte, semidespojada de mí, y como una flor que se abre sentía la rejuvenecedora frescura de una exfoliación. Por otro lado, esas breves iluminaciones tal vez no hacían otra cosa que volverme más consciente de mi amor por Albertín, como sucede con todas las ideas demasiado constantes, que necesitan una oposición para afirmarse. Los que vivieron durante la guerra de 1870, por ejemplo, dicen que la idea de la guerra había terminado por parecerles natural, no porque no pensasen bastante en ella, sino porque pensaban siempre en ella. Y para comprender hasta qué punto la guerra es un hecho extraño y considerable, era preciso que algo les arrancase de esa obsesión permanente, que olvidasen por un instante que la guerra reinaba, que volvieran a encontrarse tal como eran cuando estaban en paz, hasta que de pronto, sobre aquel blanco momentáneo, se destacaba, por fin nítida, la realidad monstruosa que, al no ver otra cosa, hacía mucho tiempo que habían dejado de ver. Si al menos los diferentes recuerdos de Albertín se hubieran retraído de mí, no de forma escalonada, sino a la vez, de manera uniforme y frontal, en toda la línea de mi memoria, al alejarse los recuerdos de sus traiciones al mismo tiempo que los de su dulzura, el olvido me habría aportado su apaciguamiento. No era así. Como en una playa donde la marea baja de modo irregular, el mordisco de tal o cual de mis sospechas me asaltaba, cuando la imagen de su dulce presencia ya se había retraído demasiado lejos de mí para poder aportarme su remedio. En cuanto a las traiciones, las había sufrido porque, por lejano que estuviese el año en que había tenido lugar, para mí no eran viejas, pero sufría menos cuando llegaron a serlo. Es decir, cuando me las representé con menos vivacidad, dado que el alejamiento de una cosa es proporcional a la potencia visual de la memoria que mira más bien que a la distancia real de los días transcurridos. Lo mismo que el recuerdo de un sueño de la noche pasada puede parecernos más lejanos que una impresión, en su impresión y vaguedad, que un acontecimiento que data de varios años. Pero aunque la idea de la muerte de Albertín hiciese progresos en mí, el reflujo de la sensación de que estaba viva, si no los detenía, los contrarrestaba sin embargo e impedía que fueran regulares. Y ahora me di cuenta de que durante ese periodo, debido probablemente a ese olvido de las horas en que había estado enclaustrada en mi casa y que, a fuerza de borrar en mí el sufrimiento de faltas que me parecían casi indiferentes por saber que no las cometía, me habían vuelto otras tantas pruebas de inocencia. Sufrí el martirio de vivir habitualmente con una idea no menos nueva que la de que Albertín estaba muerta. Hasta ese momento siempre partía de la idea de que estaba viva, con una idea que había creído menos imposible de soportar y que poco a poco, sin que lo advirtiese, formaba el fondo de mi conciencia, sustituyendo en ella a la idea de que Albertín era inocente, la idea de que era culpable. Cuando quería dudar de ella, creía por el contrario en ella. De igual manera tomé por punto de partida de mis demás ideas la certeza, tantas veces desmentida como lo había sido la idea contraria, la certeza de su culpabilidad, pese a imaginar que todavía dudaba. Debí de sufrir mucho durante ese periodo, pero me di cuenta de que tenía que ser así. Solo se cura uno de un sufrimiento a condición de experimentarlo plenamente. Al proteger a Albertín de todo contacto, al forjarme la ilusión de su inocencia, lo mismo que más tarde, al tomar por base de mi razonamiento la idea de que estaba viva, no hacía sino aplazar las horas de la curación, porque aplazaba las largas horas que debían ser previas
de unos sufrimientos necesarios, porque cuando sobre esas ideas de la culpabilidad de Albertín actuase el hábito, lo haría siguiendo las mismas leyes que ya había experimentado yo en el curso de mi vida. Así como el nombre de Guermantes había perdido la significación y el encanto de un camino bordeado de ninfeas y de la vidriera de Gilberto el Malo, la presencia de Albertín, de las azules ondulaciones del mar, los nombres de Swann, del Liv, de la princesa de Guermantes y de tantos otros, todos los que habían significado para mí, dejándome ese encanto y esa significación, una simple palabra que consideraban bastante crecida para poder vivir sola. Como alguien que viene a enseñar a su criado, lo pondrá al corriente de todo y tras una semana se retira. Así el poder doloroso de la culpabilidad de Albertín se había expulsado fuera de mí por el hábito. Mientras tanto, por otra parte, como en el curso de un ataque llevado por dos lados a la vez, en esa acción de hábitos, dos aliados se prestarían ayuda recíprocamente. Precisamente porque para mí llegaría a ser una idea más probable, más habitual, esa idea de la culpabilidad de Albertín se volvería menos dolorosa, pero por otra parte, porque sería menos dolorosa, las objeciones hechas a la certeza de esa culpabilidad e inspiradas a mi inteligencia, únicamente por mi deseo de no sufrir demasiado, caerían una a una, y como cada acción haría precipitarse a la otra, yo pasaría con bastante rapidez de la certeza de la inocencia de Albertín a la certeza de su culpabilidad. Tenía que convivir con la idea de la muerte de Albertín, con la idea de sus faltas, para que esas ideas llegaran a serme habituales, es decir, para que pudiese olvidar esas ideas y por último olvidar a la misma Albertín. Aún no estaba yo en ese punto. A veces en mi memoria, aclarada por una excitación intelectual, por ejemplo una lectura, la que renovaba mi dolor. A veces era mi memoria, aclarada por una excitación intelectual, por ejemplo una lectura, la que renovaba mi dolor. Otras, en cambio, era mi dolor, provocado por ejemplo por la angustia de un tiempo tormentoso, lo que llevaba más alto, más cerca de la luz, algún recuerdo de nuestro amor. Por otra parte, estos renuevos de mi amor por Albertín muerta, podían producirse tras un intervalo de indiferencia sembrado de otras curiosidades, así como después del largo intervalo que había empezado tras el beso negado de Balbec y durante el que me había preocupado mucho más de Madame de Guermantes, de André, de Mademoiselle de Esther-María, había aprendido de nuevo cuando empecé a verla a menudo. Y aun ahora, diversas preocupaciones podían dar lugar a una separación, esta vez de una muerta, en la que llegaba a serme más indiferente. Y todo por la misma razón, que para mí era una viva. Y más tarde incluso, cuando la amé menos, siguió siendo sin embargo para mí uno de esos deseos de los que nos cansamos pronto, pero que recobran vigor cuando lo hemos dejado reposar un tiempo. Perseguía a una viva, luego a otra, después volvía a mi muerta. Muchas veces era un hombre en las partes más oscuras de mí mismo, cuando ya no podía formarme una idea clara de Albertín, el que por azar venía a excitar en mis reacciones dolorosas, en cuya posibilidad ya no creía, como esos moribundos cuyo cerebro ya no piensan y en los que se provoca la contracción de un miembro hundiendo en él una aguja. Y durante largos periodos esas excitaciones solían producirse tan raras veces que yo mismo llegaba a buscar las ocasiones de un dolor, de una crisis de celos, para tratar de unirme otra vez al pasado, para acordarme mejor de ella. De hecho, como la añoranza de una mujer no es más que un amor reviviscente y queda sometida a las mismas leyes que él, el poder de mi añoranza era incrementado por las mismas causas que, en vida de Albertín, hubieran aumentado mi amor por ella, y en primera fila siempre habían figurado los celos y el dolor. Pero la mayoría de las veces tales ocasiones, pues una enfermedad, una guerra, pueden durar mucho más allá de lo que la prudencia más previsora había calculado, nacían sin yo saberlo, y me infligían golpes tan violentos que pensaba mucho más en protegerme del sufrimiento
que en pedirles un recuerdo.